Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 49 y nos corresponde hoy estudiar a partir del versículo 28 hasta el versículo 33. La profecía sobre Cedar y Azor. Cuando nosotros escuchamos mencionar esos dos nombres de esos dos pueblos o esos dos reinos, pues nos quedamos un poco perdidos, porque son dos pueblos o dos naciones que realmente nosotros no conocemos mucho. ¿Quién es Cedar y quién es Azor? Si yo les pregunto, probablemente ustedes no tienen una respuesta inmediata porque no sabemos quiénes son esas dos naciones. Son dos pueblos o dos reinos que nosotros desconocemos bastante. Todas las otras naciones que hemos estudiado hasta aquí teníamos bastante conocimiento. Damasco, Moab, Amón, Filistea, Egipto. Pero nosotros llegamos hoy a dos reinos que son desconocidos para nosotros. Pero vamos a estudiar y vamos a conocer un poco sobre esos dos pueblos. Estos dos pueblos o estas dos naciones o dos reinos eran tribus ismaelitas. ¿Se acuerdan quién fue Ismael? ¿Se acuerdan que Ismael fue hijo de una relación que tuvo Abraham con Agar y que ese no fue el hijo de la promesa? Pero a pesar de no ser hijo de la promesa pactual, del pacto espiritual de Dios, Dios bendijo a Ismael en gran manera porque Dios había hecho un pacto con Abraham y le había dicho que todas las familias que salieran de sus lomos serían benditas en él. ¿Recuerdan? Recuerden que esa fue la razón por la cual Dios no destruyó totalmente ni a los moabitas ni a los amonitas, porque eran descendientes de Abraham también, eran sobrinos, hijos de Lot. Esa fue la razón, por el parentesco que tenían. Hoy vamos a encontrar que estas dos naciones, Cedar y Azor, son tribus descendientes de los ismaelitas, es decir, descendientes también de Abraham. Ellos constituyen unos pueblos que se llaman los pueblos cananeos. ¿Han escuchado hablar de Canaán o de los cananeos? Los cananeos fueron pueblos básicamente del desierto. Y hoy vamos a encontrar en estas dos naciones algo interesante, que una de esas dos naciones era nómada y otra de esas naciones era sedentaria. Pero a pesar de ser nómadas y de ser sedentarios, eran tribus ismaelitas provenientes del mismo linaje de Abraham y básicamente compartían las mismas realidades de vida. Cedar y Azor son dos naciones del desierto y dos pueblos importantes a los cuales Dios les va a hablar. Si nosotros recordamos la historia, estas dos naciones no tuvieron nada que ver contra los judíos, es decir, no fueron enemigas de los judíos, como lo fueron los filisteos, o lo fueron los moabitas, o los amonitas que permanentemente atacaron a los judíos. Estas dos naciones no tenían nada que ver con los judíos. Eran naciones tranquilas, pacíficas, eran naciones comerciantes, dedicadas al cultivo de ovejas, eran básicamente beduinos, algunos de ellos, pero no tuvieron nada que ver contra los judíos. Entonces, ¿por qué Dios va a mandar una profecía contra ellos? Hasta ahora habíamos visto que todas las naciones a las cuales Dios les ha profetizado, era porque ellos habían tenido que ver contra los judíos, es decir, los habían invadido, los habían asolado o no les habían auxiliado en un momento dado cuando ellos necesitaron. ¿Por qué Dios va a enviar una profecía contra dos naciones que vivían en el lejano oriente, que vivían en el desierto y que no habían tenido nada que ver con los judíos? Es importante eso, lo que nosotros vamos a aprender hoy. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 31. Dice, levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria. Nosotros hoy vamos a aprender de esto y hay una expresión que se va a repetir dos veces en este pasaje, en el versículo 28 y en el versículo 31, y esa expresión que se repite es levantaos, subid. Y ese es el tema que yo quiero que ustedes recuerden juntamente conmigo. Levantaos, subid. Es una orden, ¿sí? Es un encargo, es algo categórico que Dios va a dar a unas naciones y a unos reyes para ir y para atacar a otras naciones. Es un encargo que yo quiero que lo miremos desde varios puntos de vista. Levantaos, subid. Específicamente este es el encargo que Dios le hace a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para ir contra estas dos naciones. Pero yo quiero que miremos desde varias perspectivas lo que significa o lo que implica levantarse y subir. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen en primer lugar y miremos los dos primeros versículos del texto. Jeremías capítulo 49, versículos 28 y 29. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová: levantaos,
subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor. En primer lugar, yo quiero que nos detengamos a estudiar el tema de la primera nación que se menciona aquí y es la nación de Azor. Pero antes, en el preámbulo de la profecía, dice acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová. Y comienza a hablar específicamente de Cedar. Nosotros hemos visto muchas profecías contra naciones a lo largo del capítulo 49. Ya hemos mencionado algunas de esas naciones a las cuales el profeta Jeremías dio unas profecías, y en todos los anuncios proféticos que se ha dado, nosotros ya sabemos cuál es el imperio, cuál es el rey que se va a levantar para destruirlos. ¿Cuál es ese rey? Nabucodonosor. Todos sabemos que todas las naciones que se han mencionado, el instrumento en las manos de Dios para atacar o asolar o invadir esas naciones es Nabucodonosor y el imperio babilónico. Sin embargo, en ninguna de las naciones anteriores se había mencionado por nombre. ¿Cómo sabíamos que era Nabucodonosor? Porque hay alusiones o hay referencias, ¿sí?, un poco ocultas, cuando habla de un reino del norte, ¿cierto? Entonces nosotros sabíamos. O cuando menciona la caballería o el ejército armado, nosotros sabemos que era Nabucodonosor. O cuando mencionaba algunos aspectos de la forma como iba a atacar Nabucodonosor, sabíamos que se está refiriendo a Babilonia. Sin embargo, no se había mencionado por nombre. En este pasaje que nosotros estamos estudiando hoy, que es un juicio contra unas naciones, es la primera oportunidad que se menciona por nombre propio tanto el rey como el imperio que va a invadir. Y eso reviste una importancia. Es decir, hasta ahora el instrumento en las manos de Dios había estado un poco oculto, lo sabemos por referencias, pero Dios de manera directa y de manera específica no había mencionado el nombre de ese instrumento que Dios había tenido. No sé si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Isaías, vimos que básicamente Dios usó una vara como instrumento de su poder para traer juicio a las naciones. ¿Se acuerdan cuál fue la vara en el libro de Isaías? Los asirios. Los asirios fue la vara en las manos de Dios para traer juicio a muchas naciones. Ahora Dios va a usar otra vara. Estamos hablando de unos 70 años después o unos 100 años después de la profecía de Isaías. La vara o el instrumento en las manos de Dios ahora se llama Nabucodonosor. En este pasaje se da el nombre específico. Ahora, no era para que ellos sacaran una deducción. No se permitía inferir quién sería. Dios dice directamente va a ser Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que los va a invadir y los va a asolar. En primer lugar comienza hablando de Cedar y hace la referencia que nosotros estamos usando hoy. Levantaos, subid contra Cedar. Es el encargo que Dios va a hacer a Nabucodonosor, pero yo quiero que lo miremos un poco después. Destruid a los hijos del oriente. Y ahora comienza a decir en el versículo 29 qué es lo que tiene la nación de Cedar que va a ser causa del juicio de Dios. Nosotros dijimos en primer lugar que Cedar era una nación pacífica, es decir, no era una nación agresiva, violenta, que hubiera comprado peleas con las naciones vecinas. Es decir, en ese sentido podían estar tranquilos que nadie los iba a invadir, porque era una nación pacífica. Pero en segundo lugar dijimos que esta nación de Cedar, o esta tribu de Cedar, o los cedaritas, no habían tenido nada que ver contra los judíos. Es decir, ellos estarían casi libres de ser invadidos o de sufrir consecuencias en este sentido. ¿Qué es lo que Dios va a decir en el versículo 29? Que es una razón por la cual ellos van a ser destruidos. ¿Qué es lo que ellos tienen? Habla de que ellos realmente son una tribu nómada, ¿sí? Que tienen tiendas, no tienen casas. En la época antigua quienes tenían tiendas eran pueblos nómadas o tribus nómadas, porque no tenían casas. En el versículo posterior va a hablar del otro pueblo y va a decir que ellos sí tenían casas, es decir, era un pueblo sedentario. Pero esta tribu era una tribu nómada. Dice, tenían tiendas, armaban tiendas y vivían en tiendas. ¿Y qué más tenían? Versículo 29, ganados. Es decir, la labor a la cual ellos básicamente se dedicaban como tribu o como pueblo era el cuidado de los ganados,
Es decir, ellos eran beduinos. Y los beduinos antiguos básicamente eran nómadas. Porque los beduinos tenían que ir buscando los mejores pastos o los lugares donde hubieran suficientes aguas para sus ganados. Entonces los sedaritas era una tribu ismaelita, cananea, nómada, y eran beduinos, dedicados al cuidado de ovejas, dedicados también a la construcción de tiendas, pero también eran comerciantes. Y dice la Biblia que ellos tenían cortinas y utensilios que ellos compraban y tenían camellos, es decir, ellos no solo se dedicaban al cuidado y al cultivo de ovejas, sino que ellos se dedicaban al comercio. Era una tribu de comerciantes. Como eran una tribu del desierto y era una tribu nómada, ellos iban de una región a otra, básicamente del sur al norte, entre los dos grandes imperios del momento, que era el egipcio y el babilónico, y ellos comerciaban. Generalmente su ruta era por el desierto, cuidaban ovejas y levantaban su sustento así. Eran excelentes comerciantes, excelentes ganaderos y muy buenos para el trueque. En ese sentido, ellos habían adquirido muchos camellos, tenían excelentes utensilios de su vivienda y básicamente aquí menciona las cortinas. ¿Qué importancia revestían las cortinas para ellos? Pues que las habían adquirido como producto de sus transacciones comerciales. Posiblemente venían de Babilonia, porque Babilonia era experta en la producción de telas, de textiles y de excelentes cortinas. Probablemente eran cortinas importadas que han traído a Babilonia y embellecían sus tiendas cada vez que las armaban. ¿Cuál era la base de la confianza que tenían los sedaritas? ¿En qué confiaban los sedaritas? Ellos confiaban en las cosas que tenían. Ellos eran básicamente materialistas. El pecado de la tribu de Cedar era el materialismo. ¿En qué se basaba el materialismo de los sedaritas? En sus ganados, en sus tiendas, en su comercio o en sus utensilios que tenían en casa, en sus camellos. En la época antigua, quienes tenían camellos realmente eran ricos, ¿sí? Tener un camello era como tener un BMW hoy o un Cadillac, ¿sí? Era un hombre muy rico y ellos no solo tenían un camello, tenían muchos camellos. Realmente hoy es un camello tener eso. No es fácil tener esas riquezas, pero ellos las tenían. Era una tribu muy dedicada al comercio y rica. Y ellos se sentían cómodos con esa riqueza que tenían y habían puesto la confianza en esas cosas. Ahora, queridos hermanos, no es malo tener cosas. No es malo tener propiedades y no es malo tener utensilios en nuestra casa o útiles en nuestra casa o cosas. No es pecado. La Biblia no registra como pecado que nosotros tengamos casa, tengamos un medio de transporte o tengamos una finca o tengamos ropa buena. La Biblia no dice que es pecaminoso. ¿Qué es lo que es pecado? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza y basamos nuestra seguridad y nuestra esperanza en las cosas que tenemos. Y ese es el pecado de los sedaritas. No es pecado que ellos tengan camellos y tengan ovejas y tengan cortinas importadas. El pecado es que la base de la confianza de ellos y la base de su seguridad y la base de la vida de ellos estaba fundamentada en las cosas que ellos habían adquirido. Es decir, el gran esfuerzo que ellos hacían a diario era por cómo tener más cosas, para ellos decir, mire, pudimos tener más, podemos adquirir más, estamos acumulando cosas que nos dan comodidad y nos dan bienestar. Ahora, las cosas nosotros sabemos que sí son útiles para nosotros en la vida temporal, pero las cosas lo único que nos pueden dar es un poco de comodidad. Pero realmente las cosas no hacen la diferencia en la vida nuestra como creyentes. Las cosas que podamos tener nos dan comodidad. Por ejemplo, tener un carro nos da un cierto nivel de comodidad. O tener una casa propia nos da un nivel de estabilidad. O poder tener una casa de campo para salir el fin de semana de paseo o de vacaciones nos da comodidad y nos da algunos servicios. Pero ¿hace la diferencia en nuestro corazón? ¿Nos da seguridad? ¿Nos da esperanza? ¿Aumenta nuestra fe? No. Simplemente nos da comodidad. Por eso las cosas son importantes solo como valores añadidos que Dios nos da para comodidad o para bienestar temporal, pero las cosas no sirven para llevarnos a Dios y para dirigir nuestro corazón al Señor.
Más bien, muchas veces las cosas materiales lo que hacen es distraernos y alejarnos de las cosas del Señor. Hay muchas personas que dicen, ¿cuánto diera yo por tener una casa de campo y salir el fin de semana? Y luchan y consiguen esa casa, y cuando consiguen esa casa, ¿qué acontece? Ya no se vuelven a congregar porque ya están todos los fines de semana yendo a su casa a descansar. O a veces nosotros decimos, ¿cuánto yo necesito un transporte? Y le pido a Dios para tener un transporte porque así yo puedo llegar más temprano a la iglesia. Conseguimos ese medio de transporte, ¿qué acontece? Tenemos viajes para hacer, tenemos compromisos familiares y nos distraemos en muchas cosas y ya dejamos de congregarnos. ¿Sí? Las cosas sí son buenas porque nos dan comodidad, nos dan bienestar, pero las cosas muchas veces, por cuenta de nuestro corazón, no de las cosas en sí, nos alejan del verdadero propósito que es honrar al Señor y vivir para Él. Queridos hermanos, yo no sé cuántas cosas ustedes están anhelando tener. Probablemente tienen un listado largo de cosas para su casa, para su vida, para su futuro. Que usted dice, si yo tuviera esto o si consiguiera esto, mi vida cambiaría. Yo les quiero decir que no va a cambiar si consiguen esas cosas. Probablemente van a tener un poco más de comodidad o estabilidad o bienestar, pero su vida realmente no va a cambiar. Y es más bien probable una trampa a las cosas porque nos volvemos amarrados o nos aseguramos a las cosas y pensamos que nosotros no podemos vivir sin ellas. Ese es un peligro. Por eso muchas veces en la historia bíblica Dios muestra que en los juicios de Dios o en las reprensiones de Dios, Dios le quitó a su pueblo las cosas que tenían. ¿Recuerdan que los judíos varias veces fueron despojados? Porque los judíos tenían siempre la tendencia que ustedes y yo tenemos y es pensar que las cosas son nuestras y que no podemos vivir sin ellas. Y comenzar a poner nuestra confianza en las cosas materiales y no en el Señor. ¿Se acuerdan que hay una parábola que el Señor dio sobre un rico? Que dice que acumuló y que hizo depósitos y puso sus riquezas allí. Y el Señor le dice, necio, necio, hoy vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Recuerda esa parábola? Entonces, si Dios nos da la oportunidad de tener cosas, nunca podemos pensar que esas cosas son la base de nuestra vida y la base de nuestra confianza. Y nunca podemos pensar que esas cosas nos pertenecen. Porque si Dios nos da cosas, como Él es el dador de todas las cosas, ¿qué más puede hacer Él, además de dárnoslas? Nos las puede quitar en cualquier momento. Porque Él es soberano y Él sabe cómo nuestro corazón se puede ir desviando. Eso es igual como nosotros con nuestros hijos. Nosotros podemos comprarles algo a nuestros hijos y pensamos que les hace un bien. Probablemente eso les está haciendo un bien, pero si vemos que ese objeto, ese juego, ese elemento, en algún momento comienza a desviar a nuestros hijos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarles, ¿cierto? Tenemos que quitarles eso porque sabemos que lo que más nos interesa es que nuestros hijos estén encaminados al Señor. ¿Sí? Entonces, el pueblo sedarita era un pueblo que confiaba en sus riquezas, confiaba en las cosas que ellos tenían, que habían acumulado por años, y en eso se basó su confianza. Y el Señor, ¿qué advierte contra ellos? Van a ser destruidos. Van a ser destruidos todos ellos como pueblos del oriente y clamarán. ¿Sí? ¿Y qué van a clamar ellos? ¿A quién van a clamar ellos? Ellos realmente no confiaban en el Dios verdadero. Ellos confiaban en lo que tenían. Ellos confiaban en lo que habían acumulado. Clamarán, gritarán, suplicarán auxilio y va a haber una realidad y es miedo alrededor. Es interesante esa expresión con la cual termina el versículo 29. ¿Qué es lo que ellos van a clamar? Miedo alrededor. Es decir, tenemos miedo, estamos totalmente llenos de terror, de miedo, de angustia, porque en lo que nosotros confiábamos se nos quitó. ¿Se acuerda la enseñanza que el Señor dio sobre Marta y María cuando las dos recibieron a Jesús en su casa y una de ellas se dedicó a escuchar a Jesús y la otra se ocupó de muchas tareas? Y el Señor le llama la atención, Marta, Marta, ocupada y turbada estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria y tu hermana ha escogido
la buena parte, la cual no les será quitada. Eso es lo que está diciendo. Las cosas materiales rápidamente se nos pueden quitar o se pueden perder, pero si nos dedicamos a alimentarnos de las cosas de Dios y a nutrirnos de la palabra, nada ni nadie puede quitarnos eso que Dios nos ha dado. Entonces, las cosas materiales que ustedes y yo tenemos y que apreciamos mucho son pasajeras. O aquello por lo cual nos esforzamos tanto y hacemos grandes inversiones de tiempo, de esfuerzo y de dinero, rápidamente se pierde. ¿Alguno de ustedes no ha sido víctima de un robo, de un accidente y ha perdido algo que usted tenía? ¿No ha sido víctima de un mal negocio y usted ha perdido lo que tenía y por lo cual se esforzó? A veces luchamos 5, 10, 20 años por algo y de la noche a la mañana un negocio, una recesión económica, un accidente, una situación inesperada, perdemos todo lo que vamos a acumular. Si nuestra confianza está en las cosas, ¿qué pasa el día que perdemos esas cosas? Nos derrumbamos, ¿cierto? Nos derrumbamos porque nos quedamos sin en qué confiar y gritaremos o clamaremos como los sedaritas diciendo miedo alrededor. Tengo terror y estoy viviendo en angustia, pero no tenemos la capacidad, en el caso de ellos, de dirigirse a Dios y pedir misericordia, porque no era un pueblo, no era una nación temerosa de Dios. En segundo lugar, versículos 30 y 31. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Esos dos versículos nos van a describir la realidad de la otra nación que también era cananea, que también era una tribu ismaelita, pero que no eran nómadas, sino que eran sedentarios. Ellos tenían reinos y tenían ciudades y tenían territorios delimitados que eran propios de ellos. Y contra ellos también se van a levantar los babilonios. Y nuevamente menciona por nombre a Nabucodonosor y a Babilonia que los va a invadir. El primer llamado que Dios hace a los azoritas en el versículo 30 es huid. Idos muy lejos, habitad en lugares profundos. Y esa es una sentencia supremamente gráfica para decir lo que va a acontecer contra los azoritas. ¿Cuál era el mayor bien que tenían los azoritas? Versículo 31. Su seguridad. Ellos eran una nación pacífica. Era un pueblo tranquilo. El nivel de seguridad que había en este reino o en estas ciudades era tan alto que ellos ni siquiera le ponían puertas a sus casas, ni cerraban las puertas o no ponían cerrojos en las entradas, porque ellos vivían tan seguros y tan tranquilos que nada les iba a pasar. Por cientos de años habían vivido así. ¿Cómo les parece a ustedes vivir en una ciudad así? ¿No les gustaría? Una ciudad, un barrio donde si uno se le queda la casa abierta, pues uno esté tranquilo, que cuando va a su casa encuentra todo en el mismo lugar. ¿No les gustaría vivir en un lugar tan seguro que uno donde deje las cosas y uno se le pierde algo? Hay países así en el mundo. Hay países donde si usted se le queda el carro abierto en la calle, usted vuelve a las horas y encuentra todo en el mismo lugar, abierto igualito, pero todo lo encuentra ahí. Hay lugares donde si usted deja algo en el banco, usted vuelve a los 2, 3 días y ahí está, seguro, protegido. Hay países tan seguros donde no hay necesidad de cerrar las puertas, donde no se necesita fuerza pública, donde no se necesitan cámaras, donde la gente vive tranquila, donde usted puede salir a la calle con toda seguridad y vuelve a su casa y encuentra todo en el orden. ¿Sí? Es igual a nuestro país, ¿cierto? Que nosotros también podemos dejar la puerta abierta y cuando venimos algún vecino ya nos ha colaborado a organizar algo. Nosotros vivimos unos niveles de inseguridad altísimos, que nos cuesta trabajo pensar que hay lugares en el mundo seguros, pacíficos, pero sí los hay. Hay lugares pacíficos, tranquilos, donde no hay robos, donde no hay inseguridad. Pero ¿saben? Esos lugares tampoco son los ideales para vivir. Porque aunque nosotros pensamos, por cuenta de la inseguridad que vivimos en nuestras ciudades, que el mejor lugar para vivir sería un lugar donde haya paz y seguridad y tranquilidad,
realmente no lo es. Porque ¿qué pasa si nosotros vivimos en un lugar seguro? ¿Qué pasa con nuestro corazón, con nuestra mente? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Cuál es el mayor valor de nuestra sociedad, de nuestra ciudad o cultura? La seguridad. Comenzamos a confiar no en el Señor, sino a confiar en la seguridad pública o de la ciudad o del país donde vivimos. Comenzamos a poner nuestra confianza en esa seguridad y comenzamos a desviarnos porque comenzamos a vivir confiadamente. La Biblia nos dice que no podemos vivir confiadamente en las cosas o en las personas, porque nuestra confianza únicamente puede estar puesta en el Señor. Claro, nosotros vivimos unos niveles de inseguridad muy altos, pero saben, queridos hermanos, a veces es mejor vivir en ciudades así. A veces es mejor vivir en lugares inseguros porque eso nos hace no confiar en la seguridad de la ciudad o en la seguridad nuestra o en las prevenciones nuestras, sino confiar únicamente en el Señor. Los azoritas era un reino, una ciudad supremamente distinta a los sedaritas. Mientras los unos eran nómadas, los otros eran sedentarios. Tenían ciudades fortificadas. Dice la historia que los azoritas tenían ciudades tan hermosas, tenían unos templos con unas acrópolis extraordinarias, eran unas ciudades visitadas por los turistas por ser una ciudad segura, era una ciudad muy atractiva por su riqueza arquitectónica, era una ciudad con buenos muros y buena tranquilidad, tanto así que fue declarada patrimonio histórico. Las ruinas de esta ciudad son patrimonio universal por la UNESCO, porque son unas ciudades muy interesantes en cuanto a toda la inversión y toda la riqueza que ellos tenían y la seguridad. Pero Dios los va a castigar y los va a destruir, no porque ellos sean una ciudad hermosa y porque sea una ciudad pacífica. Esa no es la razón por la cual Dios los va a castigar. ¿Cuál es la razón por la cual Dios va a destruir esta ciudad pacífica? Porque ellos pusieron su confianza en sí mismos. Porque ellos basaron su confianza en su propia seguridad. Porque el mayor orgullo de ellos era decir, nosotros no necesitamos policía, ni necesitamos seguridad, ni tenemos cámara, porque aquí es seguro. Ese era su orgullo, ellos se sentían orgullosos de decir eso. Ellos se sentían muy felices de poder decir, nuestra ciudad es una ciudad de puertas abiertas y nunca nada acontece de mal. Y ustedes saben que para los turistas o para los inversionistas esto es un punto importante. Si a un inversionista mira si la ciudad es segura o el país es seguro, ¿sí? O un turista también cuando va a comprar un paquete turístico, él primero revisa si la ciudad es segura para él viajar. Entonces una ciudad con buen nivel de seguridad es importante para el desarrollo también. Estos señores azoritas vivían tan orgullosos de la seguridad de su ciudad que se les olvidó poner su confianza en el Señor. Ahora, esto es importante, queridos hermanos, y a mí me gusta siempre hacer las conexiones y las aplicaciones, y es cuáles son los orgullos nuestros. ¿Cuál es el orgullo? Cuando usted piensa en la ciudad donde usted vive, o en la ciudad donde usted nació, ¿de qué se enorgullece? Porque lo más probable es que esos motivos de orgullo que tenemos de nuestra ciudad, o nuestro país, o el lugar donde vivimos, sea más bien la muestra de nuestro pecado. Yo digo, es que mi ciudad es mi ciudad más alegre. ¿Yo qué estoy diciendo? O es que mi ciudad es la ciudad más hermosa, o la región más segura, o la región más productiva, o la ciudad más culta. O la razón que yo tenga, lo más probable es que yo estoy desviándome de Dios y no poniendo mi confianza en el Señor. Yo les pregunto, ¿hay algún motivo en nuestras ciudades o en nuestras regiones para nosotros sentirnos orgullosos? Cuando usted mira su ciudad o su país o su departamento, ¿usted puede sentirse orgulloso de su ciudad? ¿Se sienten orgullosos? Si ustedes se sienten orgullosos, ustedes no han entendido el Evangelio. Porque si yo cuando miro mi ciudad me siento orgulloso de mi ciudad o de mi región, yo no he entendido el Evangelio. Porque yo pienso que mi ciudad es mejor que las otras. Y no he entendido que mi ciudad donde yo nací y crecí es pecaminosa y es perversa. Es probable que haya un nivel de seguridad. Pero eso no hace que no haya pecado y no haya perversión. Si Azor fuera una ciudad sin perversión, Dios no la hubiera destruido. Aunque haya aparente seguridad, es una ciudad perversa.
es una ciudad pecaminosa, es una ciudad orgullosa y altiva que basó su confianza y la construcción y el desarrollo de su ciudad en su propia seguridad y no en la seguridad que da Dios. Los otros que hablamos anteriormente, los cedaritas, era una ciudad pacífica, tranquila, no eran violentos, eran beduinos, eran nómadas, pero no agresivos, no tribus como otras tribus del desierto en ese momento que eran agresivas. Ellos no eran así. Los filisteos fue una tribu agresiva, ¿no? Estos cedaritas no. ¿Pero por qué Dios los destruye? Porque la base de su confianza eran sus cosas y no el Señor. Hay personas que se sienten orgullosas de que son personas pacíficas, de que son personas tranquilas, de que son personas que no le hacen mal a nadie. ¿Han escuchado personas que dicen así? Yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas, así que yo estoy bien. ¿Qué dice Dios de esas personas? Bueno, ellos tienen su propia justicia y su propio código moral y van a ser condenados por no ceñirse al único y perfecto y absoluto código moral que se llama el Evangelio, que es Jesucristo. Puede que vivan pacíficamente y no tengan problemas con nadie, pero como ellos no han puesto su confianza en el Señor y no han comprendido que son pecadores perversos, sufrirán condenación. ¿Cuál es la diferencia con el creyente? Que el creyente, aunque tenga una ciudad segura y aunque tenga cosas materiales, no puede poner su confianza en las cosas que tiene. Él solo puede poner su confianza en el Señor, que es el dador de todas las cosas y el que preserva. El versículo 31 dice: levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos y que vive solitaria. Era como un oasis en el desierto. Era la única ciudad tranquila, el único reino estable y seguro en medio de tanta agresión y tanta violencia que había entre las tribus nómadas del desierto y entre los imperios poderosos. Pero el versículo 30 dice: huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos. Ahora, eso es una cosa maravillosa, porque no sé si ustedes recuerdan que de las naciones que hemos hablado en el capítulo 49 y anteriores sobre juicios de Dios, algunas de ellas fueron totalmente exterminadas. ¿Recuerdan? Pero hubo algunas que no han sido totalmente exterminadas, sino que Dios preservó un remanente de esas naciones. Básicamente estuvimos hablando de moabitas y amonitas. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios preservó un remanente de esas dos naciones? El pacto que Dios hizo con Abraham. Esa es la única razón. Porque eran sobrinos de Abraham. Y Dios dio una promesa en Taré y la repitió en Abraham: haré una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por amor de Dios, a ese pacto que estableció con Abraham, Dios preservó esas dos naciones. Aunque destruyó sus pueblos, destruyó sus fortalezas, les limpió también por todas sus inmundicias, preservó un remanente para que continuaran viviendo. Ahora, ¿qué va a acontecer con estas dos tribus? Lo mismo, porque siendo unos nómadas y otros sedentarios, pero siendo hijos de Ismael, que era hijo de Abraham, no van a ser destruidos totalmente. Si hubiesen sido destruidos totalmente, Dios no les da la orden en el versículo 30 diciendo: huid para que se preserven sus vidas. ¿Qué va a ser destruido? Las ciudades, las cosas en las que confiaban, la paz que ellos tenían aparente se va a destruir, va a haber guerra, va a haber terror, va a haber miedo por todas partes, pero ¿qué va a acontecer con algunos de estas naciones? Van a huir y van a preservarse en los lugares más lejanos. Habla aquí, da la idea de cavernas o lugares profundos o cuevas donde se van a preservar algunos. Eso es supremamente interesante y yo quiero que ustedes y yo podamos meditar en eso por un momento. ¿Saben cómo se llama eso? Misericordia. La justicia de Dios viene contra esas dos naciones porque confían en las cosas y confían en su falsa seguridad. Pero aunque viene la justicia implacable para destruir su reino y para destruir sus enseres, ¿qué vemos antes de que venga la destrucción fatal sobre las ciudades? Misericordia. Antes de que suba este ejército poderoso, Dios les dice: huyan, huyan muy lejos y vivan en lugares profundos, preserven sus vidas. Eso solamente se llama misericordia. Misericordia no porque ellos sean buenos, sino misericordia puesta en Dios y por Dios mismo, por amor al pacto que Él estableció.
Hermanos queridos, ¿ustedes y yo merecemos ser destruidos? ¿Alguno de ustedes ha hecho algo que merezca, que amerite que Dios nos destruya? ¿Por qué Dios no nos destruye? Porque a veces solamente nos quita algunas cosas, o sufre nuestra economía, o sufre nuestra salud. ¿Por qué no nos destruye? Por una sola razón, pero esa razón es suficiente, porque esa razón no está en nosotros, ni en las cosas, esa razón está en Dios, y se llama misericordia. Por su infinita misericordia no hemos sido consumidos, porque nosotros hacemos suficiente mérito todos los días para ser destruidos. Nosotros a veces pensamos que son otros los que merecen destrucción y juicio y reprensión, y somos buenos para levantar la mano y señalar y juzgar a otros, somos expertos, pero olvidamos que nosotros estamos todos los días expuestos a la misma condenación por otros pecados que no son menos difíciles y no menos vergonzosos. ¿Por qué no somos destruidos y por qué podemos estar aquí hoy agradecidos? Por el Señor, que es bueno, que es justo y misericordioso. Aunque estos dos pueblos no confiaban en Dios, no habían puesto su confianza en Dios, Dios los preserva por amor a Abraham. Y ese tema del pacto es supremamente importante y es básico que nosotros lo entendamos para tener esperanza. Nosotros todos tenemos familia. ¿Por qué nuestras familias que son rebeldes no son destruidas? Todos tenemos hijos. ¿Por qué nuestros hijos no son destruidos siendo que son rebeldes y muchos de ellos con acciones muy adversas al plan de Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? Dios hizo un pacto y en ese pacto Él determinó salvar a su pueblo y bendecir a nuestros hijos, bendecir nuestras familias a pesar de. El pacto es un pacto incondicional y es un pacto eterno y soberano y no descansa en nuestras obras o nuestras acciones, descansa en la determinación libre y soberana de nuestro Dios. Versículos 32 y 33. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Estamos ante dos realidades, y una realidad es la destrucción de la ciudad, la destrucción de las cosas, pero no la destrucción de las personas. ¿Por qué Dios no destruye a las personas? Ya lo dijimos, los preserva, pero van a tener que vivir errantes. No podrán volver a recuperar su tierra como sucederá con los judíos que volverán y reconstruirán la ciudad. Estas ciudades nunca volverán a ser reconstruidas o estas tiendas armadas nuevamente, porque es una ciudad que cayó bajo el juicio de Dios, pero los moradores podrán vivir en rincones diversos de la tierra. Dice, los esparciré a los 4 puntos cardinales. Ahora, algo muy interesante. ¿Quién es el instrumento en las manos de Dios para destruir estas dos naciones? Nabucodonosor. Y uno diría, Nabucodonosor es un hombre implacable como rey, como conquistador, como militar. Es un hombre muy poderoso y destruye naciones que no tienen nada que ver. ¿Qué le había hecho estas dos naciones a Babilonia? Nada. ¿Qué le habían hecho los judíos? Nada. ¿Por qué Nabucodonosor se ensaña contra ellos y viene y los destruye? Hay una razón, y hay un pecado en estas naciones, y Nabucodonosor no vino por iniciativa propia. Nabucodonosor vino porque Dios lo mandó. En 2 oportunidades en este pasaje que leímos le dice, levántate y sube. ¿Quién es soberano sobre todas las acciones que acontecen en el mundo? Dios. No fue Nabucodonosor que se levantó contra estas naciones por maldad, sino Dios justo levanta a este emperador para mandarlo contra estas naciones. ¿Qué le queda a Nabucodonosor? Obedecer. Obedecer porque él recibe una orden soberana, levántate y sube contra esta nación, estas dos naciones. Ahora es interesante porque realmente Nabucodonosor no debía subir, Nabucodonosor debía bajar, porque Nabucodonosor estaba más arriba, geográficamente hablando. ¿Por qué Dios le dice levántate y sube? Más bien era levántate y baja contra estos dos pueblos del desierto. ¿Saben por qué? Porque estas dos naciones nunca habían considerado que Babilonia los podía invadir.
Ellos sí habían considerado que Egipto los podía invadir. Y ellos le tenían temor a Egipto, que estaba en el sur. Es decir, Egipto sí podía subir e invadirlos. Si a ellos les pasaba por la mente que alguien los pudiera invadir, siendo ellos una nación pacífica, el único que ellos pensaban era en Egipto. Pero ellos no pensaban que Babilonia pudiera invadirles. No tenían ningún problema con Babilonia. Cuando Dios le dice a Nabucodonosor, levántate y sube, es un juego de palabras para dar a entender a estas dos naciones que los invasores no vienen del sur como ellos esperaban que posiblemente les vendría, sino que el invasor vendría del norte, de donde ellos nunca se habían imaginado. Y eso es interesante porque a nosotros nos pasa también así. A nosotros a veces nos vienen calamidades de áreas o aspectos donde nunca nosotros pensamos. Pero también a veces nos recibimos apoyo o respaldo de quien menos esperamos. Y de quien más esperamos, no lo recibimos. Dios obra de manera interesante para enseñarnos a confiar en Él. Entonces, lo que yo quiero que nosotros miremos en esta parte es, no es Nabucodonosor soberano para tomar decisiones a quién invade y cuándo lo hace. Es Dios soberano. Y Dios, que es soberano y conoce la maldad de nuestro corazón, a pesar de nuestra apariencia de piedad o de tranquilidad como estas dos naciones, levanta un instrumento en sus manos. El instrumento en sus manos es un instrumento muy duro y muy preparado, se llama Nabucodonosor. Un imperio emergente con ejércitos poderosos y un hombre amante del poder y codicioso de dominio. Por eso Nabucodonosor no dice no puedo ir o no estoy dispuesto a ir. ¿Ven ustedes que Nabucodonosor opuso resistencia? ¿O hay algún argumento en él para decir no me interesan esas naciones? Obvio que le interesaba porque era un hombre codicioso, como cualquier emperador, de tener dominios y de aumentar su poder porque así se hacía más poderoso. Dice la Biblia que este hombre, Nabucodonosor, con sus ejércitos, iba a tomar las propiedades de los azoritas y de los sedaritas, como eran sus camellos y sus ganados, y sus ciudades las iba a arrojar hasta los últimos rincones de la tierra. Pero yo quiero que ustedes y yo comprendamos, todas esas calamidades, sean situaciones de juicio o situaciones de la vida cotidiana, nos vienen no por parte de las personas. Aunque las personas sean instrumentos, ¿quién es el que está detrás de esas personas actuando soberanamente? Nuestro Dios. Dios le dice, levántate y sube contra esas naciones. Dios manda a Nabucodonosor. Dios no está al margen de lo que acontece en el mundo. Muchas veces nosotros oramos diciéndole, Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando en este país? Como si Dios estuviera desinformado, desenterado de lo que está pasando en nuestro país a nivel político, militar o económico o social. ¿Es así o no? Dios está tomando algunas vacaciones y no sabe lo que está aconteciendo. Lo bíblico, lo correcto es Dios puso los gobernadores que tenemos. Dios sabe quiénes son esos gobernadores. Dios los preparó y los puso. Y los va a mantener hasta cuando sea su voluntad. Pondrá nuevos gobernadores cuando Él quiera. Y esos gobernadores harán exactamente lo que Dios les permite hacer para la gloria de Dios y para traer juicio a las naciones. Son instrumentos. Nabucodonosor era un instrumento en las manos de Dios. Ahora uno diría, bueno, vaya semejante instrumento, ¿no? Nabucodonosor destruyendo naciones y asolando reinos y matando y torturando a quien encontraba por su lado. Y uno diría, ¿es injusto Dios? No, no es injusto. Dios juzga a las naciones usando a Nabucodonosor, y después ¿quién se va a levantar para juzgar a Nabucodonosor? Dios va a levantar otro emperador, ¿cierto? Los imperios medos y persas se van a levantar contra Babilonia y Nabucodonosor para causarle juicio. Es una reacción en cadena que Dios la permite. Dios es soberano. Nabucodonosor no podía decir, no voy a invadir estas naciones porque es potestad de Dios hacerlo. Pero Nabucodonosor no va a poder decir, bueno, Dios me mandó, yo lo voy a hacer y no tengo ninguna responsabilidad. No, era responsable de las injusticias y tendría que sufrir posteriormente la destrucción. Dice, ninguno morará allí, ni la habitará allí, hombre alguno. Levantaos, subid.
Hay varias acciones en las cuales nosotros podemos meditar sobre este compromiso o este desafío. ¿Quiénes eran los primeros que tenían que levantarse y subir? Los cedaritas y los azoritas eran los primeros que tenían que levantarse y subir. Pero ellos, ¿en qué o cuál era la opción de levantarse? Para huir, ¿cierto? Levantarse para huir, porque si no huyen rápidamente, van a ser presa de la destrucción. ¿Quiénes son los segundos que tienen que levantarse y subir? Los babilonios. Porque ellos no tienen la opción de ir o no ir a la guerra contra estas naciones. Es potestad de Dios. Dios ha determinado el lugar y las circunstancias y ellos tienen que juzgar estas naciones. Son un instrumento físico en las manos de Dios. Ahora, esto es muy interesante porque Dios es soberano, Dios es espíritu. Pero Dios, que es espíritu, se nos hace visible a través de muchos medios que Él ha provisto, como su Hijo Jesucristo, como la iglesia, su palabra y los medios que Él nos ha dejado. Y también a través de nuestros hermanos, Dios se nos hace visible de manera contundente para comprender su realidad. El juicio de Dios, Dios no envía un juicio mágico contra ellos, porque no obra Dios así. ¿Cómo Dios envía el juicio? A través de acciones reales y personas reales y naciones reales que se levantan unas contra otras. Y es así como Dios trata también con nuestra vida. Dios no dice, bueno, pues como ellos son pacíficos, no se han metido con nadie, pues que nadie se meta contra ellos, yo sencillamente desde arriba voy a mandar la destrucción. Y nadie va a saber y ni se va a enterar. ¿Sí? Dios pudiera haber hecho eso. Destruirlos, por ejemplo, con fuego del cielo, ¿cierto? O azufre, o sea, abre la tierra y se los traga como con Coré. Y desaparecen, punto. ¿Dios puede hacer eso o no? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo? No es porque no sea soberano, sino porque no es el medio común como Dios establece juicio y justicia en la tierra. Y porque si desaparece una nación o un pueblo, ¿qué dirían todos los vecinos? ¡Ay, tan buenos que eran! Tan pacíficos y tranquilos. ¿Y por qué aconteció eso? No sabemos por qué. Pero una vez son expuestos, las naciones van a saber que realmente ellos tenían razones para ser juzgados y que no eran buenos, que eran naciones pecaminosas que habían puesto su confianza en sí mismos. Levantaos, subid. Pero básicamente quien está detrás de esas acciones es nuestro Dios. Dios es el que se levanta contra esas naciones para destruirlas, porque es el momento oportuno, y quien sube contra ellas para juzgarlas, pero como dijimos anteriormente, no les va a destruir totalmente, sino que va a preservar a los moradores para que ellos cuenten la historia y para que ellos vean la bondad o el cuidado común de Dios para ellos por ser descendientes de Abraham. Justicia y misericordia, reprensión y oportunidad. Dios preservando aún a los que no confían en Él, simplemente por amor a Abraham. Eso es misericordia. Ustedes y yo estamos aquí también por eso. Es probable que no todos nosotros pertenezcamos al Israel espiritual. Es probable que algunos pertenezcamos solo al Israel temporal. Es decir, que nos beneficiamos de las promesas temporales de Dios, pero no tengamos la seguridad eterna de la salvación. El hecho de reunirnos todos los domingos no nos hace hijos de Dios. O el hecho de que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano no los hace salvos, porque la salvación no es hereditaria, ni es por venir a la iglesia desde niños, ni es por conocer algunas cosas básicas. La salvación es un regalo de Dios, potestad de Dios. Pero aún si algunos de nosotros no fuésemos salvos, estamos siendo preservados por el pacto de Dios, por las bendiciones temporales que Dios da a aquellos que Dios llama y a sus familias que están cobijadas bajo esas bendiciones. Levantaos, subid. La actitud nuestra o el llamado nuestro es levantémonos y subamos ¿a dónde? No para huir, no para ser destruidos. Nosotros tenemos el mismo encargo, el mismo imperativo, no para ir a invadir a otros. ¿Para qué tenemos que levantarnos y subir nosotros? Para mirar al Señor y para poner nuestra confianza en Él y no poner nuestra confianza en las cosas materiales. Levántense, hermanos, y suban. Subir en la Biblia es sinónimo de acercarnos a Dios. Subir en la Biblia es sinónimo de escalar hacia Dios y alejarnos del mundo. ¿Se acuerdan Abraham y Lot cuando se separaron? ¿Quién bajó y quién subió? Lot bajó a la llanura, ¿cierto? Y se contaminó con las naciones paganas. Abraham subió
a la montaña. En la Biblia es una metáfora que nos indica estar cerca de Dios. Dice la Biblia, alejémonos del mundo y de las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, y vayamos a nuestro Dios y pongamos nuestra confianza en Él. Las preguntas para aplicación final sería, ¿en qué confía usted? ¿Cuál es la base de su confianza? Es muy probable que usted rápidamente diga, no, pues en Dios, por supuesto, ¿cómo no? Pero si usted escudriña con más determinación y con más tranquilidad, es probable que usted llegue a la conclusión que diga, yo he pensado que si esto se me quitara yo no podría vivir. ¿Ustedes no han pensado a veces, si mis hijos se murieran yo no podría vivir? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Yo confío en mis hijos. Mis hijos son la base de mi fe y de mi confianza y de mi estabilidad emocional. Si yo me quedara sin esto o aquello, ¿yo me muero? ¿Lo han dicho? Bueno, eso significa que en esas cosas o en esas personas yo estoy confiando. Entonces debemos que examinar un poco más detenidamente nuestro corazón, comprender que somos expertos para confiar en cosas, para confiar en personas, para confiar en utensilios y no confiar en nuestro Dios. ¿Por qué el Señor destruyó el templo en Jerusalén? No porque fuera feo, no porque no fuera importante para los judíos, no porque no fuera un centro natural de adoración que Dios estableció. ¿Cuál fue la razón básica por la cual Dios destruyó el templo? Porque los judíos dejaron de confiar en el Señor y comenzaron a confiar en el templo. ¿Por qué Dios puede quitarnos nuestros hijos? O nuestro trabajo, o nuestra salud. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente en algún momento comenzamos a confiar más en esas cosas y quitamos la mirada de nuestro Dios. Levantémonos, subamos a Dios, confesemos nuestros pecados, pidamos misericordia y dejemos de confiar en las cosas temporales que se destruyen con el uso. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, te damos gracias porque nos enseñas que nosotros somos muy expertos para confiar en nosotros mismos y confiar en las cosas materiales. Y nuevamente te queremos pedir perdón. Y no te pedimos perdón porque nazca de nosotros. Te pedimos perdón porque tu palabra nos dice que aquel que ha nacido de nuevo solo puede confiar en ti y que aquel que está en ti, tú mismo le estás perfeccionando día a día. No nace de nuestro corazón pedirte perdón. Señor, pero al entender el Evangelio, tú mismo por Jesucristo nos llevas a pedirte perdón y a reconocer que nos desviamos permanentemente del autor y consumador de nuestra fe. Perdónanos porque confiamos en nosotros mismos, confiamos en los dones, en los talentos que nos has dado, confiamos en las cosas que nos has dado, confiamos en las personas que has puesto a nuestro alrededor. Confiamos y confiamos y confiamos en tantas cosas pasajeras, triviales, vanas, y no ponemos nuestra confianza en ti. Confiamos más en nuestra salud que en ti. Confiamos más en el dinero que podemos tener o que podemos recibir que en ti. Confiamos más en nuestras habilidades y en nuestras sabidurías que en ti. Y te pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Es probable que en muchos casos tú necesariamente tengas que quitarnos esas cosas o esas personas o esas muletas en las cuales confiamos para que podamos poner nuestra confianza en ti. Así sucedió con Job, así sucedió con el pueblo de Israel en varias oportunidades, así está sucediendo con estas naciones que aunque son paganas, tú les estás enseñando que tú existes y que tú eres real y que ellos no deben confiar en sus cosas sino en ti. Enséñanos a nosotros como tutores de nuestros hijos a instruirles para que no confíen en las cosas que tú les das a través nuestro. Enséñanos para instruirles sabiamente con el ejemplo, para que nuestros hijos desde temprana edad pongan su confianza únicamente en ti y que puedan ver reflejado eso en nosotros, que confiamos, esperamos y aguardamos en ti, sea que tengamos cosas
o sea que no tengamos, sea que tú nos des, o sea que tú nos quites, sea que podamos ser útiles para esta sociedad, o sea que no, que confiemos en ti. Señor, aplica tu palabra en nuestro corazón. Por la obra preciosa de tu Espíritu Santo, santifícanos cada día de nuestras falsas confianzas y llévanos a confiar en ti, puesto los ojos en ti, permanente, absoluta y completamente, para vivir en la confianza y en la seguridad que tú nos das. Tu palabra nos da algunos ejemplos sencillos para comprender confianza. Uno de ellos es el ejemplo del pobre y el del extranjero. Otros ejemplos es el ejemplo del niño que está cuidado por sus padres y que él no tiene nada en que basar su confianza, sencillamente sabe que alguien va a proveer para él. Señor, a medida que nos van pasando los años, dejamos de ser niños y comenzamos a ser adultos, llenos de desconfianzas, llenos de temores, llenos de materialismo. A medida que crecemos, nos hacemos más expertos en nuestra propia opinión, más sabios en nuestros propios consejos, más estructurados en nuestros pecados de infancia, y te pedimos perdón. Enséñanos, Señor, a ser niños. Señor, que confiamos en ti, que no tenemos fuentes propias a las cuales ir, que no bebemos de nuestras propias cisternas, sino que bebemos de ti, nos nutrimos de ti y levantamos nuestra mirada como el salmista. Solo viene nuestro socorro de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Te damos gracias por tu palabra y por enseñarnos que si bien tú eres justo, tu justicia está llena de misericordia, llena de bondad y de compasión, por amor a ti mismo, por amor a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.